presencial el día domingo a partir de las 2:30 de la tarde, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Los días domingos estamos teniendo nuestros cultos presenciales, lunes, martes y miércoles son virtuales por el momento, pero presenciales el día domingo. Así es de que yo les invito para que pues juntos hagamos evangelismo virtual. Comparte esta señal, esta transmisión en tu muro, en tus redes, a través de un texto, a tus contactos de teléfono o por tu correo electrónico. Ahora, para que así muchos puedan ser bendecidos y edificados por medio del consejo de la palabra y que el Espíritu Santo les toque y les bendiga. El anhelo de mi corazón es que Dios bendiga a cada familia que está viéndonos o escuchándonos. Así es de que, como siempre, me gusta dedicar este espacio de tiempo, esta pequeña ventana, le llamo yo, ¿verdad? Una pequeña ventana que tal vez tú nos ves en tu celular, en tu iPad, en tu televisor, no sé dónde nos estás viendo, ¿verdad? Pero una pequeña ventana de apenas una hora. Ahora anhelo con mi corazón que pues el Espíritu Santo nos use y que todos podamos salir edificados. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este espacio de tiempo a ti, Señor, y te agradecemos por tus favores, por tu bondad. Señor, te suplico que envíes un espíritu de revelación sobre nosotros, sobre tu pueblo, para poder entender y comprender tu palabra, y que nos des la fortaleza, Señor, para poder ponerla en práctica, Señor. Que nuestra vida sea así: escuchar, aprender, practicar. Padre, por favor, en el nombre de Jesús te pido que hasta donde llegue esta transmisión, tu Espíritu Santo, Señor, lleve la semilla de tu palabra y la haga germinar al 100% sin que se desperdicie nada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que bendecimos a los hermanos, amigos de las redes sociales, ¿verdad? Que nos están viendo en Ecuador, Colombia, México, Guatemala. Les bendecimos a cada uno de ustedes y pues nos sentimos contentos de poder llegar hasta la comodidad de su casa y en cualquier otra parte del mundo donde nos vean, ¿verdad? Hemos estado hablando, fíjese, acerca de ¿cuál es el efecto que produce cuando el Señor Jesús visita nuestra casa? Nosotros vemos el ejemplo cuando el Señor Jesús visitaba a algunas personas o visitó a algunas personas y el efecto poderoso que provocó en ellos. ¿Qué fue lo que hizo y lo que provocó? Y entonces, tomando eso como ejemplo, bien podemos nosotros sacar una enseñanza preciosa para este tiempo presente, para nuestra propia vida. Y fíjese de que solamente para recordarle un poquito, le voy a poner en pantalla el resumen de lo que hemos hablado, o de la última vez que hablamos, porque este es el tercer tema que hablamos acerca de qué es lo que hacía y provocaba el Señor Jesús cuando visitaba una casa. Y ahorita está saliendo ahí en pantalla el esquemita, ¿verdad? Hasta ahora en el tema anterior vimos que lo que hacía es que perdonaba, pero lo que provocaba era que se manifestara lo que había dentro del corazón de las personas. Esta mujer manifestó lo mucho que amaba al Señor. También llevaba revelación y provisión, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que provocó? Enseñar a hacer siempre lo correcto, aunque no se lo pidan, aunque no te lo exijan, aunque no te lo pidan, tú y yo siempre tenemos que hacer lo correcto, ¿verdad? Lo correcto. Lleva una atmósfera de adoración el Señor Jesús, donde Él se presentaba, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que provocó en su visita? Un reconocimiento a una mujer, a la mujer. Recuérdense que en antaño la mujer estaba a un lado, ¿verdad? No se le reconocía, pero el ministerio del Señor Jesús incluso también le dio el lugar a las mujeres. Ahora también lo podemos ver de esta manera: la iglesia. El Señor va a defender siempre a una iglesia que adora, a una iglesia que se entrega a Él. También nosotros vemos acá que llevaba evangelismo y salvación. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que provocó entonces? Explicar cuál fue el ministerio
real. ¿Cuál era el evangelio de Jesucristo? El evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas, las buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, para que sean perdonados vuestros pecados. Entonces, este es el evangelio de Jesucristo. Él vino aquí, dice, a salvar lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido. Lo vamos a ver ahí. Pero entonces el evangelio real del Señor Jesús es aquel que te dice que estás fallando, te dice que estás en pecado, te hace entender que necesitas de Él. Pero también te dice, estás fallando, estás pecando, necesitas de Dios. Entonces, pero la solución es Cristo Jesús. Conócelo, entrégale tu corazón, déjalo entrar en tu corazón y tu vida va a empezar a florecer, tu vida va a empezar a cambiar. Tal vez los problemas no se van a disipar así, pero estoy seguro que poco a poco tu vida va a ir cambiando. Entonces, continuamos viendo entonces algunos ejemplos, algunas visitas que el Señor hizo algunos lugares y qué fue lo que trajo. Entonces entremos en materia. Acompáñenme a Marcos capítulo 3 y verso 20. Este verso le va a gustar mucho porque dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. O sea, el Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Entró a una casa y había tanta gente, hermano. ¿Cómo habrá sido ese espectáculo, verdad? ¿Cómo habrá sido esa aglomeración de personas que cuando veían que el Señor Jesús se acercaba y entró a una casa, le seguían las multitudes? El verso 21 dice: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Otras versiones dicen: estaba loco. Mire este verso, hermano, es poderoso. Fíjese entonces, ¿qué es lo que lleva el Señor Jesús? Multiplicación. Cuando el Señor llega a una casa, o cuando el Señor se manifiesta en algún lugar, lo que hace es multiplicar, porque, hermano, él así es, Él trae provisión, Él multiplica. Le preguntó a los discípulos: denle de comer ustedes a esta multitud, si solo tenemos 5 panes y 2 peces, tráiganmelos. Oró, los bendijo y los repartió y se multiplicó. Comieron 5,000 personas. Hermano, cuando estaban pescando y no había nada, pasaron toda la noche pescando y le dijo: no tiren la red al otro lado, y las redes casi se reventaban. Entonces, donde el Señor Jesús llega, siempre hay una multiplicación, siempre hay una multiplicación. Y aquí fíjese, cuando llegó a una casa, la multitud se juntó de nuevo. Esto es de hacerlo notar, porque entonces lo que lleva el Señor Jesús cuando visita tu casa o mi casa es una multiplicación. Aquí lo que nosotros tendríamos que ver es qué es lo que nosotros necesitamos que se multiplique. Ahora, porque muchos seguían al Señor Jesús porque multiplicaba la comida. Incluso hasta lo querían hacer rey por eso. Lo querían hacer su líder, solo porque les multiplicaba la comida. Y él les dijo que no y se fue. Pero entonces, ¿qué será lo que necesitas en tu casa? Al decir casa me refiero a tu familia, tu hogar o tu corazón, ¿verdad? ¿Qué necesitas tú que sea multiplicado? Tal vez necesitas que sea multiplicada la fe dentro de ti. Quizás has menguado o quizás no tienes fe. Tal vez necesitas que se multiplique la santidad adentro de ti. El deseo de buscar de Dios, de leer su palabra. Pero fíjese que esta multiplicación, hermano, es tremenda, porque viene seguida en el verso 21. Dice: cuando sus parientes oyeron esto, ¿qué fue lo que oyeron? Hermano, que se multiplicó, que no cabía la gente en esa casa y que a ellos ni siquiera les daba tiempo de comer. Es decir, que no estaban teniendo tiempo para ellos, sino solamente para los demás. Entonces lo escucharon sus parientes y fueron a llamarlo. Pero lo fueron a buscar porque pensaban que se había vuelto loco. ¿Sabe qué es lo que pasa? Esta visita lo que trajo realmente fue la enseñanza de hacer la voluntad de Dios.
¿Estás dispuesto tú a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Amén. Y yo sé de que aquí me dijeron amén, y muy probablemente tú estás escribiendo amén, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero aquí el hacer la voluntad de Dios conllevaba, hermano, estar incluso, fíjese lo que le voy a decir, separado de la familia. Le voy a explicar por qué. Porque quienes llegaron a buscar al Señor Jesús, ¿verdad?, fueron sus parientes. En los evangelios paralelos dice que era su mamá y sus hermanos los que lo llegaron a traer. Y él les dijo, mi madre, mis hermanos. Pero si mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, que son ustedes, hacen ustedes la voluntad de Dios. Y no se quiso ir con ellos porque ellos pensaban que se había vuelto loco. Y si se hubiera ido con ellos, hubieran dicho, sí está loco de verdad. Entonces, esta visita trajo la enseñanza de hacer la voluntad de Dios y terminar lo que Él nos haya encomendado a pesar de la oposición aún de la familia. Porque déjeme decirle que en el llamado, incluso la familia se puede oponer. Se te puede poner enfrente y no dejarte avanzar. O no apoyarte tampoco, ¿verdad? Pero como ni tú ni yo debemos estar apoyados en el hombre o en la humanidad, sino solamente en Dios, entonces llega un momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión. Dice que el que no niega, que no se niega a sí mismo, o incluso que no deja todo lo que está haciendo, incluso a su familia, dice, no es digno del Señor. Y muchos no están dispuestos a pagar ese precio porque están muy anclados. Claro, yo entiendo que la familia, y pastor, pero si es un tema familiar, pero entiéndame que hay un momento en donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Dios o Dios. Aunque no escucho aménes, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo, ¿sabe qué era lo que decía? Ninguno de ustedes, dice, ha sido probado ni ha derramado sangre por Cristo Jesús. Y no se refería solo a los golpes, porque el apóstol Pablo derramó sangre por el Señor Jesús, literalmente. Pero ahí a lo que se está refiriendo también, sangre, se refiere a la familia. Ninguno de ustedes ha tenido que hacer a un lado a su propia familia para seguir a Cristo Jesús. Muchos se las llevan demasiado espirituales o cristianos, diciendo, no, pero ¿cómo entonces los vamos a evangelizar? ¿Cómo entonces si no compartimos con ellos? Pero si no, la Biblia dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que estar haciendo un hijo de Dios? Un hijo de Dios celebrando fiestas paganas. O eres o no eres, pero no te dejes ensuciar, no te dejes manchar. O la clásica, ¿verdad? Vas dispuesto para ir a la casa de Dios y ese día se te aparecen todas tus familias, primos, hermanos, tíos, abuelos que ni conocías, primos, hermanos, primos en 5º grado, que saber quiénes serán, ¿verdad? Y ya no vas al culto, ya no buscas de Dios, ya no haces la obra que Dios te encomendó. Y la próxima vez que alguien te llegue a visitar a tu casa y que tú tengas ya apartado un tiempo para Dios, dile, ven, te invito, únete y hagamos el servicio a Dios juntos. O vámonos para la iglesia, te invito a la casa de Dios para que juntos celebremos ahí, para que juntos adoremos el nombre del Señor. Te aseguro que el Espíritu Santo los toca, los cambia y si no son cristianos se convierten. O nunca más llegan a esa hora a buscarte porque saben que tú te vas para la iglesia. Pero tú tienes que tomar la decisión. Bien. Cualquiera hubiera dicho que el Señor Jesús era un irrespetuoso, ¿verdad? Porque cuando le llegaron a decir, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre, mis hermanos, ¿son ustedes que hacen la voluntad de Dios? Imagínense el Señor Jesús siendo Él tan respetuoso, tan cabal. Le dijo, no, yo no me voy a ir con Él porque ellos piensan que estoy loco. Yo no estoy loco. ¿Qué le parece?
Entonces te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero al estilo del Señor Jesús? No a tu estilo, ni al mío, al estilo del Señor Jesús, como el Señor verdaderamente lo demanda. En Juan capítulo 4 y verso 34 es una perla, se la tiro, se la lanzo ahí, ¿verdad? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que, hermanos, la Biblia dice que los planes de Dios no pueden ser estorbados. Sí pueden ser cambiados los agentes que Dios quiere usar. Porque si tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios ni la obra de Dios, está bien, Dios usa a otro. Pero qué triste sería que pudiendo nosotros ser útiles en su obra, no lo hagamos. Y aquí fíjese que entonces la casa está bien marcado aquí. Hay quienes van a querer hacer la obra de Dios, hay quienes van a querer estar comprometidos con el Señor al 100 y otros no, hasta te van a servir de estorbo. No te digo que les dejes de hablar porque son familias, simple y sencillamente tú tienes que saber entonces, ¿verdad? Tienes que saber nada más con quién sí y con quién no, para la obra de Dios y aún en el compartimiento, en la coinonía, ¿verdad? Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque yo sé que estas cosas se ponen serias. Porque hay quienes a mí no me toque a mi familia, pastor, porque yo, mire, yo estoy ahí, pero mire, más cochicle, pego duro, tururú, ¿verdad? Y no se trata de eso, no se trata de eso, tenemos que tener límites espirituales, incluso en la familia. Entonces, hermano, esta visita del Señor Jesús fue a conmover. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que muchos quizás están teniendo el entendimiento de que debemos de optar siempre por Dios. Mire, quiere que le ponga un ejemplo bien sencillo, bien sencillito. Ay, ¿cómo hago para explicárselo? Para que no se me vaya a sentir mal, pero mire. ¿Cómo es esto de hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios? Y cuando la familia a veces no te apoya o se opone. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Noé estaba con su esposa y sus hijos trabajando en el arca. Y Noé tenía más familia. Las esposas de los hijos tenían familia. Y quizás la familia se reía de ellos, los parientes se reían de ellos. Ay, ¿cómo están haciendo ese gran barco? Si llover, ¿qué es eso de llover? Ni siquiera sabían, porque antes no llovía, en ese tiempo no llovía, yo no sé si usted lo sabía. No llovía de arriba para abajo, llovía de abajo para arriba. Ay, pastor, ¿cómo así? Así dice la Biblia, que dice que salía un vapor de agua que se levantaba de la tierra y regaba las plantas. No llovía como ahora. Entonces, imagínense que Noé estaba predicando diciendo va a llover, un diluvio se acerca, ni siquiera sabían. Yo creo que ni Noé, hasta que el Señor se lo enseñó. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es, hermano amado, entender esto. Los que no llegaron, los que se opusieron, los que no quisieron estar ahí, no entraron al arca y murieron ahogados. Entonces, así de delicada es la situación. Así de delicada. Puede ser que se te estén oponiendo, pero hay que tener cuidado porque el agua les va a llegar al cuello y no van a saber qué hacer después. Tú sigue haciendo la obra de Dios. Tú sigue amando al Señor con todas tus fuerzas, sirviéndole, viviendo para Cristo, siendo de buen ejemplo, para que aún aquellos que se te oponen, ¿verdad? Aquellos que no te dejan hacer la obra, me refiero a la familia, porque siempre van a haber adversarios, siempre van a haber aquellos opositores. Tú sigues haciendo la obra del Señor, tarde o temprano el Señor les va a hablar. Y si no, es entre Dios y ellos, ¿verdad? Que de nosotros siempre salga una oración de súplica por la familia, ¿verdad? Más por aquellos que no conocen del Señor. Probablemente en tu familia, quizás no en tu núcleo familiar, en tu casa, quizás en tu casa todos son cristianos, pero tal vez
en tus parientes, hay muchos que no son cristianos. Hay que orar por ellos para que el Espíritu Santo los toque y que si no es por ti, porque no les caes bien, no llegan, pero que el Señor use a alguien más para que puedan ser tocados. Ok, vamos a ver otro porque este está un poco tenso, ¿verdad? Miren, Lucas capítulo 7 y verso 6 dice: Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, fíjese esto, hermano, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Mire, hermano, mire esta visita, porque aquí el Señor Jesús iba a la casa del centurión. Pero qué fe más fuerte la que tenía este hombre, entre comillas, pagano, ¿verdad? Mundano, gentil. Bueno, pues no era israelita, no era judío. Y el Señor se sorprendió tanto que dice que ni en todo Israel he hallado fe más grande que la de este hombre, dijo. Entonces fíjese que, ¿cómo se consideraba este hombre, este centurión? Era un centurión, tenía a su cargo, hermano, muchas personas, muchos soldados bajo su cargo, y él decía algo y le obedecían, pero hacía el centavo. O sea, hagan esto y lo hacen. Él mismo lo dijo: mira, yo soy un hombre que tengo autoridad y reconozco autoridad. Y yo le digo a alguien vaya y va, y le digo a alguien que venga y viene. Por eso tú solo di la palabra y mi siervo sanará. Ese era un hombre acostumbrado a reconocer la autoridad. Mire, si usted quiere ver el mover de Dios, el poder de Dios moviéndose en su vida constantemente, reconozca autoridad, tan sencillo que es. Reconozca autoridad. ¿Quién no reconoce la autoridad si le ponen las luces atrás, verdad? Usted va tranquilamente en su carro y le ponen las luces atrás y ya reconoció la autoridad. Hasta iba sonriente, rosado, y se pone pálido, triste, ¿verdad? Pero en los aspectos de la fe, en la iglesia, en la congregación, no todos reconocen la autoridad. Hermano, fíjese que aquí no se puede sentar porque queremos dejar un espacio de usted no sabe quién soy yo. Yo me puedo sentar donde yo quiera. No, es donde te está diciendo la autoridad en ese momento. El pastor dice algo y dice: no, yo no lo voy a hacer. No hay reconocimiento de autoridad. Es como quieres recibir bendición. ¿Cómo quiere sorprender a Dios? Claro, la fe de este hombre lo sorprendió, pero él le dijo: yo tengo autoridad y reconozco tu autoridad. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Yo reconozco tu autoridad. Yo sé que lo que tú dices es poder. Lo que sale de tu boca hay que obedecerlo. Pero entonces, cuando el Señor Jesús llegó, ni siquiera llegó, pero iba a entrar a la casa del centurión. Entonces lo que él llevaba era 1, humildad, y 2, fe. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire, el Señor Jesús, al ser él judío, pues él no podía entrar a la casa de un gentil, pero él de todas formas iba a ir. Iba a estar en contra de todo el mecanismo religioso de su tiempo. Quizás hasta los mismos discípulos se hubieran escandalizado. Y por el otro lado, el centurión reconocía su condición. Le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Se estaba reconociendo cómo estaba, quién era, comparándose con el Señor, diciendo: Señor, no soy digno. Y mire cómo dice aquí: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero ni siquiera él se lo dijo, mandó un criado a decírselo, y él estaba a la distancia viendo nada más.
Qué humildad la de ese hombre. Hermano, qué reconocimiento el que tenía en el Señor Jesús. Pero también qué fe más grande, ¿verdad? Porque si él le hubiera dicho, bueno, tienes que matar a 10 enemigos con espada, él es un hombre guerrero, se hubiera ido a pelear con 10 enemigos. Pero solo le dijo, ve porque tu siervo está bien. ¿Puede imaginarse usted entonces la fe en acción? Mire, eso está hasta bonito como para un tema, ¿verdad? de pizarrón. Fe en acción. Porque de nada sirve que diga que tengo fe si no miro la acción de la fe. Mira el verso 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. El verso 9 de este capítulo, ¿verdad? Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande, una mega fe tan grande. Y a veces nosotros queremos que nuestra fe sea como el grano de una mostaza, así empieza la fe. Ese es para otro tema de pizarrón, ¿verdad? ¿Cómo va aumentando la fe? ¿Hasta dónde? Por lo menos según el parámetro bíblico, ¿verdad? Ahora, entonces, el centurión se reconoció cómo estaba. ¿Quién era delante de Dios? Reconoció como Señor a Jesús. Cuando muchos ni siquiera lo reconocían como maestro, nada. Él le dijo, Señor, quiere decir que él estaba bajo autoridad del Señor Jesús en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que desató esta visita, hermano? El poder real que hay cuando alguien cree en Jesús. Cuando tú y yo creemos en Jesús, se desata un poder, un mover, un movimiento de poder, hermano. Y por eso es de que suceden milagros. Pero es cuando tú y yo tenemos fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y nos reconocemos quiénes somos, porque recuérdense que no somos nosotros. Mire, nosotros hemos experimentado milagros en nuestra vida, personales. Milagros, así milagros. Pero también hemos visto milagros suceder en la iglesia, en la casa de Dios, en el aposento alto. Hermano, milagros de enfermedades incurables. Hemos visto ahí el mover del Señor, cómo el Señor sana cánceres, cómo el Señor sana heridas, hermano, pero tan difíciles. Lo hemos visto, hemos sido nosotros testigos. Pero eso es cuando hay un corazón que cree en Él. Y esto fue lo que se desató en esa visita que el Señor Jesús iba a hacer a este centurión. Hermano, imagínense el centurión en su casa, viendo a su siervo sanado. Es decir, creo en Jesús, cree en Él, creamos todos en Jesús. ¿Quién le podía a él decir que Jesús era un falso? Nadie, pues porque él había experimentado el poder. Y es que eso es lo que pasa. Muchos como no han experimentado el poder de Dios en su vida, por eso es que no creen, por eso es que no se comprometen. Por eso es, hermano, que el amor de ellos es así todo menguado, no es un amor así ardiente por el Señor. Su servicio es así a medias, porque no han experimentado el poder de Dios. Incluso hasta se enojan porque en otros sí pasa y en ellos no. Mejor prestemos atención a las palabras del Señor Jesús y pongamos toda nuestra fe en Él, para que entonces veamos el mover poderoso en nuestra casa. Ok, vamos avanzando un poquito más, porque ya el tiempo siempre nos va avanzando, ¿verdad? Lucas capítulo 14 y verso número 1 dice: y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Mire, hermano, cuando a ti te invitan a un lugar, recuérdate que te están observando cuidadosamente. Tu actuar, si prestas atención, si estás atento a lo que te están diciendo, si estás en lo que estás o estás en otro planeta, pues, ¿verdad? Pero bueno, este es nada más un pequeño paréntesis. Verso 2. Y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico.
Un hombre hidrópico. Tenía una enfermedad, era un hombre hidrópico. Mire, cuando usted mira este milagro, el hombre retenía mucho líquido, ¿verdad? Entonces estaba hinchado, deformado. Cuando usted lo busca en el internet es una enfermedad, ¿verdad? El verso 3, y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, a los intérpretes, es decir, aquellos que sabían. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Los que le enseñaban, pues. Los que le decían, bueno, miren, la ley dice esto, que tenemos que hacer esto, le enseñaban. Y los fariseos, pues, ¿verdad? Que también enseñaban. Les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Miren la pregunta del Señor Jesús, porque como usted sabe que bajo la ley, el día de reposo no se podía hacer nada. Pero es porque no entendieron realmente el sábado, el sabbat, no entendieron el día de reposo. El día de reposo no quiere decir que no hagan nada, sino que el día de reposo lo que significa es que se terminó la obra de Dios. Se concluyó, ya no quedó nada sin hacer, estaba todo perfecto como el Señor lo había hecho. No es que dice, y Dios descansó en el séptimo día. Entonces Dios se cansa, entonces no fuera Dios. No, pero no significa eso, sino lo que significa es, terminó su obra, va a empezar otra. Terminó su obra y va a empezar otra. Ok, verso 4, pero ellos guardaron silencio, no supieron qué decirle. No supieron qué decirle porque estaban, hermano, bajo la ley. No supieron qué decir porque probablemente ellos no cumplían la ley. Ellos sí hacían cosas del sábado. O sea, de que hay algunos que te dicen, no, eso no lo hagas. Y ellos sí lo hacen. De todo hay, ¿verdad? Y él, mire cómo dice aquí, pero ellos guardaron silencio. Y él, tomándolo de la mano, ¿a quién? Al hombre hidrópico, al que estaba enfermo, lo sanó y lo despidió. Mire, solo esto es lo que se sabe que hizo el Señor. Lo tomó de su mano, lo sanó y le dijo, vete, puedes irte en paz, tranquilo. No lo dice así, pero déjeme que le eche un poco de salsa a los tacos. Señor tan amoroso, qué palabras más amorosas no le habrá dicho. Lo toca y lo sana en ese momento. Y le dijo, ve ya, tranquilo. Y el hombre se vio sano. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Porque recuerde que el día de reposo no se podía hacer nada. Entonces él les estaba diciendo, este era un hijo de Dios que estaba metido en un hoyo y ninguno de ustedes lo quería ayudar. Prácticamente eso es lo que les está diciendo. Muchos porque son demasiado religiosos, legalistas. Por favor, entiéndame. Tampoco hay que ser libertinos, ¿verdad? Sino que hay que basarse en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y yo le he enseñado, he tratado de enseñar, y siempre le voy a decir esto, para ayudar no se necesita pedir permiso. Usted ayude al que pueda. Eso sí, no se necesita pedir permiso, solo se necesita tener discernimiento. Porque si no va a estar ayudando a Jonases que escapan de la presencia de Dios y le va a caer una tormenta que no le tocaba. Y por eso es de que muchos, al ser religiosos, se creen más buenos que Dios y quieren ayudarlos a todos sin tener discernimiento de espíritu, sin preguntarle, sin tener guianza del Señor. Y por eso entonces les caen pedradas que no les tocaban, ¿verdad? Entonces ya le dije, discernimiento, pidámosle discernimiento al Señor. Entonces fíjese, ¿qué fue lo que llevó el Señor acá? ¿Qué fue lo que llevó el Señor en esta visita, en esta casa?
que saliera todo espíritu religioso de ellos. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo no tiene que ser religiosa. Y entonces, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que produce? Es que abre el entendimiento para empezar a ser más espirituales y no carnales. Porque o eres religioso o eres espiritual. O eres carnal o eres espiritual. Pero esa es una decisión tuya. Hay muchos que les agrada ser religiosos y que los vean así, que digan, wow, qué tremendo. Y están haciendo todas las cosas religiosamente, pero no bajo la guianza de Dios. Por eso la carta a los Romanos, una perla que le lanzo, ¿verdad? La carta a los Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivís bajo la carne o conforme a los deseos de la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, la pregunta que el Espíritu te hace a ti y que me hace a mí es, ¿eres espiritual o carnal? Claro, todos van a decir, yo soy espiritual. ¿Qué digo espiritual? Espiritualísimo, pastor. Mira, qué bárbaro soy. Por sus frutos, por tu carácter, por tu comportamiento, por lo que piensas, por lo que haces. Demuestra si eres espiritual o carnal sin que lo digas, pero es con tu comportamiento. Entonces, fuera todo espíritu religioso de la casa, fuera todo espíritu religioso de la familia, fuera todo espíritu religioso de los hogares. Y le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar de su presencia, para que podamos tener esa comunión preciosa y hacer las cosas y ser como Dios quiere, no como yo quiero. Déjeme darle uno más. Y si me dicen ahí cómo vamos en el tiempo para yo saber. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Mire, hermano, qué hermosa esto a mí me gusta mucho leer la Biblia cuando describe con detalles, ¿verdad? Porque va Jesús caminando, mira a Zaqueo montado en un árbol, ¿verdad? Le dice, Zaqueo, baja. Es necesario que hoy debo quedarme en tu casa. Imagínese, hermano, que el Señor toque la puerta y diga, hoy tengo que quedarme en tu casa. Pero aquí, mientras el Señor estuvo en su ministerio terrenal, ¿verdad? En su ministerio, aquí en la tierra, visitaba varias casas. Ahora el Señor está visitando la casa de tu corazón y ahí es donde el Señor toca y toca muchas veces y a veces no se le abre. Pero hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón porque Él quiere entrar, quiere ser el Señor, quiere bendecir tu vida, quiere ser que el trono, quiere que el trono de tu corazón, en el trono de tu corazón esté Él y no nada más. Entonces a Zaqueo le dijo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. El verso 6, entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Mire, le recibió con gozo. ¿Quién hubiera deseado? Aunque yo le he enseñado que otros ni siquiera atendieron bien a Jesús, como Simón el leproso, que lo invitó y no lo atendió. Pero aquí Zaqueo lo recibió con gozo. Quiere decir que él estaba deseando que el Señor Jesús llegara a su casa. Por eso se subió al árbol y lo vio. Dijo, si tan solo me viera. Bueno, ya le estoy echando salsa aquí a los tacos, pero al subirse a verlo, él quería que el Señor Jesús lo viera. Aunque también porque dice que Zaqueo era de pequeña, era corto de estatura, ¿verdad? Entonces dice el verso 7, fíjese, cuando él decidió recibir con gozo al Señor Jesús, y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Bueno, entiéndame aquí entonces que el Señor Jesús no iba solamente a comer a la casa de Zaqueo. Por eso él dijo, hoy debo quedarme, es decir, por lo menos un día, no sé cuántos días, pero por lo menos uno.
Y aquí dice, y cómo lo comprobamos aquí, ellos decían, ha ido a hospedarse con un hombre pecador, es decir, a quedarse pues. Hermano, imagínense que estando, qué pláticas, ya cuando se fue toda la gente de la casa, y ya solo se quedó Zaqueo y el Señor Jesús, ¿qué habrán hablado, hermano? Ay, yo hubiera querido estar ahí para que el Señor nos enseñe. Entonces, fíjese, el verso 8, y Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor. Acuérdense que estaba la murmuración de todos, ¿verdad? En su casa. He aquí, Señor. Oh, vea, lo reconoció como Señor. Este es un punto bien importante. Porque otros no reconocían como Señor a Jesús. Por ejemplo, Judas, y eso que era de los discípulos. Maestro, rabí, le decían, nada más nunca lo reconoció como Señor. Y Zaqueo, el que decían que era un hombre pecador, le dijo, Señor. Lo reconoce. O sea, estaba bajo su señorío. Dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Miren lo que provoca la visita del Señor Jesús en las casas. Fue sincero, ¿verdad? Con honestidad. Puede ser que antes ni siquiera pensaba en los pobres, ni los ayudaba. Aunque recuérdese que el Señor Jesucristo dijo también, a los pobres siempre los van a tener. Como diciendo, bueno, está bien que los ayuden y que hagan, pero siempre los van a tener. Bueno, entonces dice, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Mire, a mí se me hace que Zaqueo, bueno, no lo dice la Biblia, pero por favor, hermano, déjeme que me eche una mi pensada. Él ha de haber estado por ahí cuando llegó aquel joven rico, le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, oh, bueno, pues cumple los mandamientos. Ah, eso lo he hecho desde mi juventud, le dijo. Y yo creo que Zaqueo haber estado subido en un sicómoro, ¿verdad? Tal vez ahí subido, escuchando o abriendo la oreja, ¿verdad? Ah, bueno, ya hiciste eso desde tu juventud. Entonces, dice, le dijo, ve, vende lo que tienes y da a los pobres. Y dice que él se entristeció en su corazón porque era muy rico. Y se fue, ya no siguió a Jesús. Pero porque tampoco lo entendió. Él no le dijo, vende lo que tienes, todo, y dalo, todo a los pobres. No le dijo así. Vende lo que tienes y da. Da no es todo, una parte. Y ni siquiera una parte quiso dar él. Y aquí Zaqueo entonces dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Como que él sí escuchó, ahora sí aprendió, pero bueno, no lo dice la Biblia en ningún lado, pero déjeme que lo piense. Y dice, después aquí habla con honestidad, mire, hermano. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado, es decir, 4 veces. Él sabía que había defraudado a un montón de personas, él era un recaudador de impuestos. Usted sabe que en ese entonces los recaudadores de impuestos eran aquellos que sabían escribir, ¿verdad? Escribas, ¿verdad? Que porque sabían escribir, el gobierno los había contratado, por así decir, ¿verdad? Para que ellos hicieran este trabajo. Pero ellos no solamente hacían el trabajo, sino que sacaban ganancias para ellos también. Cobraban de más, o quizás no entregaban lo que cobraban, todo, ¿verdad? Pero en fin, entonces lo que el Señor Jesús está llevando a la casa de Zaqueo, primero, ¿verdad? Es que se le reconozca que el señorío, el señorío del Señor Jesús. 2, la honestidad de Zaqueo, voy a darle a los pobres. Y después, si he defraudado a alguien, el en arrepentimiento, ¿verdad? Reconocerse como un pecador que era. Y fíjese que dice aquí, y Jesús le dijo, el Señor Jesús esperó y escuchó todo lo que Zaqueo dijo.
No habló antes, dejó que él hablara. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces el Señor se presenta y el ambiente, la atmósfera que se movía en ese momento fue que Zaqueo empezó a reconocerse quién era delante de Dios y qué era lo que tenía que hacer, que necesitaba un cambio. Y entonces se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió quizás de todas las cosas que había hecho, de las cosas que había robado. Y entonces el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y le restituye, mi hermano, mire, le restituye su lugar, porque le dice, ya que él también es hijo de Abraham. Mire, ¿por qué cree usted que el Señor Jesús dijo, él también es hijo de Abraham? ¿Por qué cree usted? No sé si alguien quiere opinar acá o se lo digo yo. Pues, ¿por qué el Señor Jesús dijo de Zaqueo, él también era hijo de Abraham? Porque era hijo de Abraham. Sí, porque era hijo de Abraham. Entonces quiere decir que los demás no lo veían como hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era un recaudador de impuestos. O sea que para ellos él había dejado de ser hijo de Abraham, es decir, de un linaje, es decir, hermano, de la familia de Dios. Y entonces el Señor Jesús, cuando entró a su casa, hace que él se vea en un espejo cómo está su condición. Y entonces el Señor Jesús le restituye su lugar de hijo, que probablemente quizás él ya hasta había creído que no era hijo de Abraham. Es decir, que podía compartir las promesas y las bendiciones. ¿Por qué? Por el estilo de vida que lleva. Así pasa en día hoy. Hay muchos que dicen, Señor, saber si soy tu hijo, porque estoy alejado, porque peco, porque tengo malos pensamientos, porque no puedo dejar este vicio, porque no puedo cambiar, tal vez ni soy tu hijo, y el enemigo los empieza a acusar. Pero yo te digo en esta hora, si tú dejas que Jesús entre en tu corazón, eres hijo de Dios. Y si ya lo dejaste entrar, pero te has alejado, eres hijo de Dios. Vuelve al Señor una vez más. Si estás alejado, quizás has estado enojado durante mucho tiempo por algo o por culpa de alguien, y quizá con razón, vuelve al Señor. Vuelve, ese es el tiempo de la oportunidad, el tiempo del arrepentimiento. Pero tienes que volver así como Zaqueo. Señor, si he defraudado a alguien, es decir, Señor, reconozco mi condición, me alejé de ti, pero hoy quiero volver, hoy quiero empezar una vez más. Nunca es tarde para conocer de Cristo, nunca es tarde, nunca es tarde. Me gusta ese título, hermano Luisito, ¿verdad? Nunca es tarde para conocer más de Cristo, nunca es tarde. O sea que este tiempo, hermano, en este preciso instante, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu casa, porque ahí quiere entrar Él. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Siempre nosotros pensamos, ha venido a buscar y a salvar la que se perdió, en referencia a la oveja. Pero el pasaje dice, vino a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió aquí? El reconocimiento de hijo. ¿Qué fue lo que se perdió? Que no tuviera honestidad, que no tuviera arrepentimiento, que no reconociera el señorío. Todo eso se perdió. Y entonces el Señor, al entrar en la casa, lo recupera. Fíjese que Zaqueo significa puro, y todo el pueblo lo miraba como impuro, porque era un recaudador de impuestos. Quizás así te ven a ti, como que no vales la pena, como que ya no más. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús tú vales mucho. Eres tan valioso, eres tan valiosa para Dios, que no desperdices más tu vida. Entrégasela a Cristo Jesús hoy. O regresa al redil, regresa una vez más a los caminos del Señor. Entonces, la decisión al final es tuya.
Pero yo quiero hacer una oración por aquellos que tal vez están alejados, ¿verdad? Que tal vez se han alejado del Señor y que andan por ahí revoloteando, ¿verdad? Dios quiera que este mensaje les llegue y que el Espíritu Santo los toque para que regresen al Señor. Y tal vez tú que nunca has conocido a Jesús y nunca lo has reconocido, nunca te has puesto debajo de su señorío, hoy puede ser ese tiempo para que entonces tu casa empiece a ser bendecida y cambiada y transformada por la presencia maravillosa del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que eres bondadoso, que eres amoroso. Te suplico, Señor, que tu presencia llene los corazones, las casas, las familias, los hogares de tu pueblo, Señor. Que donde hayan algunos tus hijos que se hayan alejado, Señor, de ti, que hoy puedan ser atraídos, Señor, por tu Espíritu Santo con lazos de amor una vez más al redil, Señor. Que a partir de hoy, que hoy sea el inicio, Señor, de muchos que regresan a la casa de Dios. Y Padre, por favor, que vengan, Señor, porque son hijos, tal vez son pródigos, Señor, pero ahora los llamamos en el nombre de Jesús para que aquellos hogares donde quizás no todos los hijos son cristianos o quizás se habían alejado, que, Señor, tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor. Oh, Cambrai Salamasoa. Por favor, que sean atraídos, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez fueron enseñados, tal vez fueron criados desde niños en el Evangelio, pero ahora están alejados. Señor, que esa semilla que se sembró, por favor, de fruto, que brote, Señor, que se afiance, que se afirme y que sean atraídos hacia ti una vez más. Que esta palabra, Señor, que esta semilla quede sembrada en el corazón de tu pueblo, que lleve mucho fruto abundante, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Tenemos una petición de oración. Nuestra hermana Carmen Morales pide oración por Giovanni Morales, que el día de mañana tiene una corte, y pues confiamos en el Señor de que Él le puede ayudar y extender ese brazo de misericordia y socorrerlo, y conforme a su gracia y a su voluntad, pues le pedimos y le suplicamos al Señor que se mueva en misericordia en su caso. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Giovanni Morales, que el día de mañana tiene esa corte. Te suplico, Señor, por favor, que conforme a tu gracia tú vengas ayudando, socorriendo, dando la fortaleza necesaria, Señor, por favor, el temple que se necesita, Señor, por favor, y que tu Espíritu Santo esté ahí con él, ayudándole, fortaleciéndole, Señor. Te lo pedimos, que obres de una manera en misericordia, Señor, sobre su vida, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, y que entendiste que Él puede visitar y que de hecho está visitando tu casa hoy. Si tú viste la prédica, la escuchaste, el Señor Jesús te está visitando aunque no lo veas. Él quiere transformarte, y si tú quieres eso para tu vida y para tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy empiezas una vida nueva en Cristo Jesús, y Él va a estar visitando tu vida, tu casa, tu familia. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Este día domingo tenemos nuestro culto presencial a partir de las 2:30 de la tarde, así es de que les invitamos a todos para que
lleguen, ¿verdad? Estamos tomando las medidas de bioseguridad necesarias para que así todos estén tranquilos y se encuentren bien, ¿verdad? Así es de que domingo 2:30 de la tarde, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, nuestro culto presencial. Te invito el sábado 1:30 de la tarde, tenemos el programa de niños, y visita nuestras redes sociales, escucha la radio 24 horas, baja la aplicación para el sistema Android, mira los trabajos o mira la videoteca, los proyectos que tenemos para jóvenes, para niños. En fin, hemos tratado de dejar bendición para aquellos que nos visitan en las redes sociales. No me resta más que bendecirte en el nombre poderoso de Jesús y recordarte que el Señor Jesús viene pronto. Por lo tanto, preparémonos para el encuentro con Él. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.